Quería hacerle un comentario al hermano Fernando, de esto que mencionó del nuevo orden mundial, ¿verdad? Creo que es muy Sí, hermano. importante, hermano Fernando, que apliquemos de una manera directa el versículo cuando el apóstol Pablo nos dice, caminamos por fe y no por vista. Los que caminan por vista, y aún me refiero a cristianos que como dice usted, hay muchos de ellos que viven bajo zozobra, bajo miedo, viven una vida temerosa, ¿verdad? Esperando cuál va a ser la siguiente señal que va a pasar, como dijo usted, y es porque verdaderamente no han entendido el nuevo pacto. Muchos de ellos caminan por vista, y a lo que me refiero con eso es que no han entendido a cabalidad lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y el apóstol Pablo cuando menciona que cuando hemos llegado a Cristo, parte parte del problema, yo creo, es la traducción que nosotros hemos tenido en la escritura, porque dice, somos nueva criatura. Y lo hace desde un punto de vista individualista. Individualiza la traducción. Sí, cuando yo leo, digo, bueno, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si yo traduzco criatura, eso significa que estoy aplicando el mensaje de una manera individual, nada más para mí. O sea, yo soy nueva criatura y el que lo lee también piensa, yo soy nueva criatura y cada uno lo ve como individuo. Pero realmente la mejor traducción no es criatura, sino creación. Entonces, cuando nosotros leemos, si cambiamos el término y decimos, porque el que está en Cristo es nueva creación, dando a entender que pertenece a una nueva creación cósmica que Dios ha hecho en Cristo, y esa es una creación espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de un nuevo orden mundial literal, político o geopolítico, sino que estamos hablando de una nueva creación cósmica, pero desde el ámbito espiritual, hablando de que el reino de Dios ha venido del cielo a la tierra y que ahora somos parte espiritual de ese reino espiritual, de manera que en cierto sentido ese nuevo orden mundial empezó desde el momento en que Cristo resucitó de los muertos y Amén. trajo la eternidad a la historia. Amén, hermano. Y fíjese que si nos sometemos a este gobierno espiritual, somos parte de este gobierno eterno, Así es, porque nuestra conciencia y nuestra voluntad están sometidos al Rey de Reyes. Y no importa si fulanito, menganito o aquel se nombran anticristo o bestia o lo que sea, nosotros estamos más allá de todo eso. vivimos Estamos en más otra allá. dimensión, sí, vivimos en otra Es dimensión espiritual, sí. otra dimensión espiritual. Y nada hay nuevo bajo el sol. Lo que está pasando ahora ya pasó hace décadas, ya pasó en la época de Pablo. Es decir, no hay nada nuevo, es todo fruto de la avaricia y del mundo, el diablo, y ya sabemos todos los enemigos de Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo, estamos en un ámbito que es renovado absolutamente. Y hablando acerca de la nueva creación, también, mientras usted hablaba, se me venía a la mente de que no solamente el nuevo hombre es individual, es corporativo. Uh Hay -huh. un nuevo hombre corporativo hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, hasta la estatura de ese Cristo corporativo, ¿verdad? Que también surge de un entendimiento del nuevo pacto, donde no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, ni escita, etcétera, etcétera, etcétera. No hay distinciones. Todos somos iguales y todos somos sumos sacerdotes y no necesitamos intermediarios, porque Así es, hasta entender el nuevo pacto también nos lleva a decir, es verdad que hay ministerios, es verdad que hay varones y mujeres con servicios especiales en el cuerpo de Cristo, pero en cierta medida nadie es especial para Dios, todos somos sus hijos. así Y, es, y, y eso, y el mal entendimiento y mezclar razonamientos o enseñanzas del antiguo pacto nos lleva a no entender las funciones de la iglesia también, así es. ¿verdad? Bueno, disculpe ¿Estamos de que me acuerdo? ¿Cómo extienda. no? Sí, y creo que Hermano David, Ben, sí, cómo no, ¿me permite hacer dos preguntas? sí, cómo no, adelante. No sé qué piense, estaba leyendo
Hace un tiempo un artículo donde un hermano decía que esa parte donde habla de la nueva creación podría traducirse como para el que está en Cristo, quien es la nueva creación, las cosas viejas pasaron. Entonces no sé si esa traducción pueda ser correcta, dando a entender que con Cristo inició la nueva creación, ¿no? Él es el principio de la nueva creación de Dios. Quería saber si es correcta esa traducción, si se puede interpretar así. Bueno, para ser verdad, no he leído directamente el texto griego y no lo tengo ahorita a la mano. Sería una cuestión de leerlo y te prometo que lo voy a hacer. Lo que sí te puedo decir es que he escuchado a otros eruditos que han traducido ese verso y lo que tú implicas aquí o lo que leías en ese artículo es la inserción o la introducción de la palabra quién, ¿verdad? O sea que el que está en Cristo, ¿quién es una nueva creación? Entonces, identifica esa nueva creación con Cristo, o podría traducirse el cual, ¿verdad? Pero implica que tendría que estar esa palabra griega allí en el original, cosa que no he corroborado, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que he visto a otros eruditos que han traducido porque el que está en Cristo y en lugar de traducir es una nueva creación, lo traducen pertenece a una nueva creación. Porque el que está en Cristo pertenece a una nueva creación, dando a entender que es una cosa cósmica y corporativa, como decía nuestro hermano Fernando, no meramente individualista, cosa que se hace individualista cuando la palabra criatura está presente. Porque la gente Sí, lo entiende, yo soy una nueva criatura, pero no está pensando, soy parte de una nueva creación espiritual. este hermano argumenta que la palabra es, supuestamente tampoco viene en el griego, entonces que literalmente sería como el que está en Cristo, nueva creación, las cosas viejas pasaron. Ok, Entonces, me pareció interesante. Y la segunda cosa que le quería preguntar de hace tiempo es sobre lo que comenta el hermano Fer de la escatología, ¿cómo no? porque es un campo en el que yo tengo muchas interrogantes y me gustaría saber si hay algún material o algún recurso que usted considere que es como eh, pues lo más apegado posible a la Biblia que nos pueda recomendar. ¿Y cuál es tu pregunta? Bueno, si Sobre existe la escatología. si hay algún material sobre escatología es que, bueno, hablar de escatología, yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Sí, Entonces, mi pregunta es si hay algún material que usted recomendaría sobre el tema. bueno, sí, sí lo hay y con algunos estudiantes que se han comunicado conmigo de forma personal y me han hecho esa pregunta, lo he compartido, ¿verdad? Como con Luis Olavarría, que está con nosotros, y lo he compartido con él. También está Amos, ¿verdad? Que me ha preguntado sobre eso. Manuel Ochoa también ha preguntado sobre eso. Y les he mandado un paquete de libros que en PDF para que puedan empezar a leer. Y ahí se apunta Fernando también, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, voy a mandar un email después de que tengamos esta sesión y voy a poner ese paquete de libros para que todos lo tengan. Y los que ya lo recibieron, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Con anterioridad, pero para los que no, lo van a recibir. Y es un paquete como de unos 5 o 6 libros, no se me vayan a espantar, ¿no? Tampoco es para que los lean en un mes, sino para que empiecen a ambientarse. De antemano les digo que cuando lean este tipo de libros, definitivamente no están desde un punto de vista popular. No es la postura popular que ustedes quizás están acostumbrados a oír. Es una postura más académica y al mismo tiempo eso trae una postura diferente en el ámbito evangélico. Son posturas evangélicas, pero no son las posturas evangélicas populares. Ben, ¿podrías citar algún título o un autor por saber si ya lo he leído? Sí, por ejemplo, para empezar hay 3 libros de un autor que se llama David Chilton. Es un escritor estadounidense, bueno, todos son estadounidenses y son obras traducidas. Él tiene tres estudios, uno se llama La Gran Tribulación, otro se llama El Paraíso Restaurado
Y el tercer libro es un comentario completo del libro del Apocalipsis. Entonces, ahí se van a dar gusto y vuelo, ¿verdad? Estando leyendo esto, ¿verdad? Ahora, hay otro autor que se llama Jonathan Welton, que él tiene 12 Ajá. libros. Y Jonathan Sí, Welton tiene dos libros, uno que se llama, déjenme explicarle un poquito, porque el título a veces es un poquito engañoso. Se llama Sin Rapto, ¿ok? Ahora, sin rapto no significa de que el que no crea que no hay un arrebatamiento. Lo que él quiere decir es que no hay un arrebatamiento pretribulacional dispensacionalista desde el punto de vista popular, sino que la postura de él es diferente. También es un escritor evangélico, pero tiene una postura más académica. Entonces, cuando él dice no hay rapto, se está refiriendo a que no hay un rapto invisible. ¿Sí me doy a entender? amén. Los he leído los de Welton, hermano. ¿O sí los ha leído? Qué bueno. Y los he leído. Tengo una duda con Tiene respecto a otro, la... tiene otro libro que se Ah, llama Entendiendo la Biblia por completo. sí, ese lo he leído también. Ok, qué bueno. Este, que inclusive tengo una pregunta, que tengo una duda con respecto a su cristología, digamos, a su... no logro entender el tema porque él pone en tela de juicio la salvación por gracia. Pero ese es el tema de, si quiere conversamos en privado. Sí, claro que sí, Pero lo podemos hacer por privado. En cuanto a Welton me habla, sí, sí, Walton. ok, Walton en el tema del Entendiendo la Biblia por completo, que es un libro que he leído que es bastante interesante. Y bueno, hay un temita ahí que me quedó en duda con respecto a la salvación por fe. Ahí hay algo que no entiendo de él ok, que tal vez usted me lo pueda aclarar. claro que sí. Bueno, esos Oye, son Ben, algunos libros y hay otros más, hay otros dos más que puedo enviarles. Uno que se llama ah, cuatro posturas sobre el libro de Revelación, cuatro puntos de vista para entender el libro de Apocalipsis. Ese es otro libro. Y la postura que me interesa que ustedes lean y vayan compaginando es la primera que se presenta en ese libro, que viene del autor Kenneth Gentry Jr., que es la postura preterista parcial que se presenta en ese tomo para que la conozcan. Todos estos es para que ustedes vayan conociendo y ambientándose con las diferentes posturas que hay. No es que yo quiera que ustedes acepten una en particular, sino que me interesa que conozcan las diferentes posturas. Recuerden, nosotros tenemos un eslogan aquí en este canal que es educamos, no adoctrinamos. A final de Amén. cuentas, ustedes son los que hacen su propia evaluación y toman su propia conclusión. Ahora lo que me toca a mí es darles todas las diferentes herramientas y compartir con ustedes todos los diferentes puntos de vista para que ustedes tengan con qué trabajar, cómo hacer su investigación e ir sacando las conclusiones pertinentes. Y hay otro libro que se llama Tres posturas o tres puntos de vista sobre el rapto, que también les puedo compartir. Hay otro libro que también se llama Cuatro puntos de vista sobre el milenio y el más allá. En fin, hay varios libros que voy a compartir con ustedes para que empiecen a hacer sus estudios. Amén. Gracias, hermano. Claro que sí. Yo creo que eso les va a animar, ¿verdad? Y para empezar, pues no sé si han visto mi página de Facebook, pero ahí iniciamos y debutamos con una serie de 3 videos que se llama ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? ¿Verdad? Creo que algunos ya la miraron, ¿no? Sí, excelente. Cómo es increíble cómo la sola lectura de los pasajes, hermano, no había que acotar mucho. La Así sola es. lectura de los pasajes arrojaba luz, pero una luz tremenda. Sí, es que ahí está, ¿verdad? Nada más que a veces nos dejamos guiar por lo que escuchamos y lo que nos dicen en las congregaciones y no acotamos nosotros mismos la lectura en la propia escritura, nosotros mismos. Entonces, cuando lo leemos ya con detalle y con, con el tiempo ya suficiente para poder meditarlo, nos vamos dando cuenta de que ahí está, siempre ha estado ahí. Sí, sí. Hay que sacarse los lentes, ¿no es cierto? Hay que Sí, sacarse los lentes denominacionales. Hay que leer eh, sin ánimo de ofenderse o de escandalizarse. Hay que leer.
examinar, como dice Pablo, Así examinar es. todo, pero para examinar realmente y que sea de bendición, a veces uno, a mí yo he leído cosas al principio que a uno lo escandalizaban o lo ponen, como se dice ahora, en disonancia cognitiva, porque dice, todo lo que él sabía hasta ahora no sirve. Sí, a veces te puede pasar, pero por eso yo Puede ser. decía, lo que a mí me ha ayudado mucho es entender el nuevo pacto, más allá de las posturas, el Así nuevo es. pacto es muy importante, a mí me ha ayudado mucho. Es lo más Es, es importante. entender el nuevo pacto, ya lo demás uno lo puede ir tomando, pero entender el nuevo pacto hasta escatológicamente, porque acá hay un problema en la escatología, está Israel de por medio. Cuando las posturas traen a Israel, al pueblo étnico de Israel, y las promesas que, entre comillas, dicen que no se han cumplido, de por sí ya están haciendo a un lado el nuevo pacto. Y Así ahí ya es. nomás ya entramos en un losadal, ya se Así entra en es. un pantano. Sí, porque hay muchas posturas que cuando metemos al pueblo de Israel étnico en la figura o en el cuadro, si se interpreta de una manera literalista, entonces lo que implica es que el nuevo pacto no puede estar presente hoy porque esas promesas no se han cumplido literalistamente. Entonces, de ahí viene de que hay algunas posturas que ven el nuevo pacto como algo que se va a inaugurar por primera vez hasta la época milenial. Imagínense. Sí, Entonces, si se llega a conclusiones de este tipo porque se lee la Biblia a la letra y no se interpreta a la luz del Espíritu ni a la luz del nuevo pacto, sino que se sigue sí, como interpretando a lo, la luz del antiguo. claro, pero como lo hicieron ustedes en estos videos de la ramera, fue clarito ahí, no había que agregarle ni sacarle nada. Bien clarito estuvo ahí, Y vamos a... leyendo los Ajá. pasajes y aplicándolos como los aplican los escritores bíblicos, digamos. Sí, Sí, vamos a... fue de mucha bendición, hermano. Me gocé mucho viendo esos videos. Gracias. Y vamos a ir preparando uno sobre la bestia. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? Esa va a seguir como la siguiente asignación que tenemos. Hacen falta. Así que le vamos a Mientras no pedir. surja, mientras no surja de Argentina, está todo bien. Acá hay varios, hay varios candidatos acá. Hay varios candidatos. Ay, Dios mío. Empezando por quien dijo el chiste de los barcos, ¿no? No, ore por nosotros, hermano. Ore por nosotros. Estamos en una situación escandalosa. El Señor nos Sí, me ayude. imagino. Ahí está la bestia y el dragón, los dos juntos. Sí, pero ya fuera de bromas, vamos a hacer un estudio que hable definitivamente de una manera histórica, contextual, seria, como hicimos el de la ramera. Vamos a hacerlo sobre la bestia del Apocalipsis. Y cuando ya entendemos eso, entonces, pero una vez más, parte del trabajo va a ser que el libro el comentario de David Chilton del Apocalipsis, ese libro les va a ayudar porque les va a ir poniendo la pauta de cómo se debe interpretar y muchas de esas cosas van a ir apareciendo, ¿verdad? En lo que es la interpretación correcta del libro, ¿verdad? Históricamente hablando, contextualmente hablando, en fin, todo eso. Y no es para espantar a nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente es que a la luz del nuevo pacto agarra uno una interpretación completamente diferente de lo que popularmente se escucha en las redes sociales y en muchos púlpitos de Latinoamérica. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ven, Sí. una duda que me surge de el uso de la ley en el tiempo de la gracia, vamos a llamarle así, pero Ajá. hay movimientos internacionales, o sea, movimientos serios, por lo menos de sana doctrina, que enseñan que hay que predicar la ley para convencer de pecado y después aplicar la gracia. Eso tiene sustento, porque cuando el Señor dice que el Espíritu convencerá de pecado, ¿el Espíritu recurre a la ley
¿O es que la predicación del Espíritu del Cristo crucificado, del amor de Dios sufriente, vamos a decir, eso es lo que convence de pecado? ¿O es la predicación de la ley? Bueno, es una pregunta fabulosa y si tienen el tiempo, pues la vamos a responder. Bueno, primero para empezar, ¿verdad? Como tú dijiste, hay una rama del cristianismo evangélico que tiene esta postura que enseña que para poder llegar a Cristo, primeramente al pecador se le debe de mostrar su pecado utilizando precisamente la ley para poder convencerlo de pecado para que entonces llegue a Cristo, ¿verdad? Entonces, se utilizan pasajes para tener esta postura, como por ejemplo el pasaje que está ahí en Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, en donde dice que la ley sirvió para conducirnos a Cristo. No sé si ustedes han visto ese pasaje, ¿verdad? Ahora, el problema con utilizar este tipo de pasajes y darle ese tipo de interpretación es que se está utilizando para lo que se conoce en teología como el orden de la salvación. El orden de la salvación es, por ejemplo, este tipo de pasos que van ocurriendo en la vida individual de cada persona. Por eso se llama el orden o el orden secuencial de la salvación. Como por ejemplo cuando Pablo habla que dice que primeramente fuimos predestinados en la eternidad, luego que venimos a ser llamados y luego del llamado venimos a creer y somos justificados y después santificados y luego glorificados. Todo eso se llama el orden secuencial de la salvación o el orden de la salvación, que es algo que pasa como los pasos lógicos que van pasando en la vida de un creyente. Entonces, utilizamos ese pasaje porque la ley sirvió para conducirnos a Cristo, dice el apóstol Pablo. Y nosotros decimos, bueno, pues la ley tiene que ser esa parte en el llamado que se le hace en la vida a la persona, es lo que va a traer esa convicción de pecado a su vida y le va a ayudar para llevarlo a Cristo, para que venga a ser justificado. El gran problema de ese pasaje es que no está hablando del orden de la salvación. Cuando estamos hablando de que la ley sirvió para conducirnos a Cristo, no está hablando del orden de la salvación, está hablando de otro sistema teológico que le podemos llamar la historia de la salvación. ¿Sí me doy a entender? La historia de la salvación es lo que ocurre históricamente hablando en la secuencia salvífica que Dios llevó a cabo a través del pueblo de Israel hacia las naciones. No está hablando de forma individualista en el orden de la salvación de una persona, sino que está hablando de lo que es el orden corporativo, secuencialmente hablando de cómo Israel fue seleccionado como pueblo corporativamente hablando y cómo Dios utilizó la ley en el pueblo de Israel para llevar al pueblo de Israel a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Cómo el pueblo de Israel fue particularmente singularizado, se le dio al pueblo de Israel la ley. ¿Y por qué dice Pablo? Sirvió para llevarnos a Cristo. Bueno, precisamente porque él era israelita. Él era judío. Entonces él pudo decir, sirvió para llevarnos a Cristo. Él se solidariza con su propio pueblo y dice, sirvió para llevarnos la ley a Cristo. Ahora, eso no se puede decir de un gentil, precisamente porque entendemos que el gentil nunca ha estado bajo la ley. Y tampoco podemos ponerlo bajo la ley, ni siquiera para poder llevarlo a Cristo. Es ahí en donde nosotros entendemos ese pasaje que tú dices, en donde Jesucristo claramente dice que es el Espíritu Santo el que convencerá de pecado. ¿Sí me doy a entender? Entonces es el Espíritu Santo el que hace la obra y nosotros podemos simple y sencillamente utilizar el mensaje del evangelio. Yo me pregunto, te voy a poner un ejemplo. Dice que el eunuco etíope venía leyendo en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. Y dice que a partir del profeta Isaías, Felipe le predicó ¿qué? No dice que le predicó la ley para convencerlo de pecado. Dice que le habló de Jesús a partir de ese pasaje. Y dice que después de que le habló de Jesús y del mensaje del evangelio, el eunuco etíope dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, me imagino que al estar hablando de Cristo y del pasaje de la Escritura, el Espíritu Santo es el que lo
lo convenció y lo compungió de pecado e hizo de que su corazón reaccionara de manera positiva hacia el bautismo. ¿Sí me doy a entender? O sea que ahí no vemos ninguna interposición ni de mediación de la ley como uso de la ley en el sentido particular e individualista para llevar a una persona hacia el evangelio. O sea que si yo le digo a la persona, mira, para que tú te puedas dar cuenta que eres pecador y empiezo a utilizar la ley para acorralarlo y para convencerlo de pecado, entonces no estoy haciendo el trabajo. O sea, mi postura en cuanto a la evangelización de una persona no cristiana no es acorralarla con la ley para demostrarle que es pecador, sino simple y sencillamente uno le pregunta, si tú te comparas con Cristo, el Cristo del Evangelio, ¿en dónde quedas? No necesitas compararlo a él, no necesitas comparar a la persona con la ley, ni utilizar la ley para eso. Simple y sencillamente le dices, ajá. Ese fue el método en Pentecostés de Pedro, cuando le dijo, vosotros lo crucificasteis, ¿no? Así es. Ponerlo frente a Jesús. Sí, de quien vosotros habéis sido crucificadores y matadores y asesinos, les dijo, ¿verdad? Entonces, no los acorraló con la ley. Utilizó la acción que ellos mismos habían hecho, pero los contrastó con el mismo evangelio, con los mismos hechos de salvación en Cristo. Y eso fue lo que el Espíritu Santo utilizó para traerlos a la salvación. Correcto. O sea que en mi postura, el utilizar la ley como un vehículo para llamar a las personas, para convencerlas de pecado y luego traerlas al evangelio, simple y sencillamente es la forma de interpretación del campo calvinista reformado. Pero no es lo que yo veo en la escritura. Correcto. Sí, hermano, ven, ya que estuve el tema, le voy a leer el texto para que los hermanos lo oigan de lo que está hablando. Claro que sí. Ajá, es Gálatas 3:19 en adelante. Mire, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que Pablo está haciendo, ¿no? Los Gálatas. Fue añadido, dice, por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, lo que están diciendo ellos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, que es Cristo, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo la ley. Voy a dar un poquito de comentario yo de esto. Lo que vemos aquí, o sea, esto, como dice usted, no es que podemos usar este versículo para evangelizar a las personas y decirle esto, no, sino es la imposibilidad, la incapacidad que nosotros podemos ser salvos por medio de la ley, sino que la única manera que nosotros podemos ser salvos es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no que nos vamos a basar que la ley, porque es lo que está diciendo, porque él dice, hay por las transgresiones era. ¿Por qué? Porque si la ley dice, no adulterarás, si la ley no dijera, no dijéramos no hay adulterio, porque la ley no dice. Entonces el adulterio fuera que no existiera. Pero dice, las razones que existe todo eso, porque si nosotros vemos desde que el pueblo de Israel sale de Abraham, Dios comienza a dar vemos la teocracia de Cristo, ¿no? Antes de que llegara el Reino Unido o los jueces.
en la teocracia de Cristo, ahí venía guiando al pueblo, todo Dios lo venía guiando, pero después ellos ya no quieren que venga con la tutela de Cristo, sino que dicen, nosotros queremos rey, queremos a esto, queremos los otros, ¿verdad? Cuando entramos al Reino Unido. Pero lo que vemos aquí, Pablo está diciendo, el hermano Juan también lo explicó, la ley, nosotros no podemos ser salvos basados en la ley, o que vamos a usar la ley que diga, pues no, es que vemos la incapacidad del hombre para poder cumplir la ley a la cabalidad, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad. De la única manera que nosotros pudiéramos cumplir la ley a cabalidad es que desde el primer día que nacimos, o desde que nacimos en Cristo Jesús, nosotros no hubiéramos pecado, ni ofendido, ni en hablar a nadie. Ahí sí cumpliéramos la ley al pie de la letra, que lo único que lo hizo fue Jesucristo. De ahí todos nosotros, la ley, como dice, lo que nos hace la ley a nosotros es señalarnos nuestro pecado, de que somos pecadores, pero no lo salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Juan. Ahora, no sé si te respondí la pregunta, Gustavo. Sí, quedó completamente claro y muchas gracias. ¿Cómo no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Juan, no sé si ya perdón, Benjamín, no sé Sí. si ya les has recomendado el libro que me pasaste de la revelación del nuevo pacto. Creo que viene muy Sí, bien es otro libro. explicada esta parte, viene el propósito de la ley. Sí, ese es un libro que yo le recomendé a Josué. Se llama La revelación del nuevo pacto, ¿verdad? Lo puedes poner otra vez ahí. Es como un manual de estudio que trae también un libro pequeño. Es la guía de estudio, pero se llama La revelación del nuevo pacto. ¿Y el autor quién es? Es Galen Scott. Galen Scott, ¿verdad? Entonces, ese es otro libro que también se los voy a poner allá para que lo puedan conseguir por Amazon. Ese se puede conseguir por Amazon y ustedes lo pueden recibir y está bastante bueno ese libro. Trae un libro pequeño y una guía de estudio. Fíjate para todos aquellos que quieran profundizar sobre el estudio del nuevo pacto. Fíjate que lo compartí a la iglesia, dimos todas las lecciones y muy fácil de entender y está muy bien explicado. Las personas quedaron muy interesadas en el manual y creo que fue de mucha bendición el estudio. Qué bueno, me da gusto. Bueno, siguen saliendo los materiales, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Es que diferentes personas me llaman y me piden opinión sobre diferentes cosas y a veces hasta olvido ya con el paso del tiempo qué es lo que les he recomendado y qué es lo que les he dicho, ¿verdad? Pero gracias por traerlo, Josué. ¿Alguna otra cosa? Hermano Ben. Sí. ¿Qué piensa usted hablando de la predicación del Evangelio? Hay algo que algunos llaman el Evangelio del Reino. No sé si tenga que ver con las teorías de la expiación, pero donde hablan sobre la definición que tenía Evangelio en la época de Jesús, en el Imperio Romano, que era como el anuncio del advenimiento de un rey y como de un nuevo comienzo. Entonces algunos césares decían que se anunciaba su evangelio, ¿no? Cuando ellos subían al trono. Y en esta postura dicen que el evangelio no es nada más el evangelio de salvación, sino que una parte importante de la buena noticia es que el rey del mundo ha venido a poner orden y trajo su reino para poner ese orden en el mundo caótico que se rebeló en contra de él y que está dando un nuevo comienzo o que dio un nuevo comienzo a todas las cosas. ¿Qué piensa usted de esa postura? Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque la frase el evangelio del reino es algo en que nosotros como canal creemos, o al menos yo particularmente, pero hay que saber explicar esto porque tiene diferentes enfoques. Hay diferentes ministerios que utilizan esa frase y también hay diferentes eruditos bíblicos que utilizan esa frase para hablar de cosas diferentes. Por ejemplo, déjame darte una variedad de los que enseñan. Hay un movimiento dispensacionalista en lo que es la teología dispensacionalista que enseñan que el evangelio del reino es la llegada del reino
pero estamos hablando de un reino literal davídico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que enseñan este tipo de teología la encontramos en las notas explicativas de la Biblia de Scofield, por ejemplo. La Biblia de estudio de Scofield, si alguno la ha visto y la ha visto las notas, o la Biblia de estudio Ryrie, que tiene el mismo tipo de notas dispensacionalistas, hablan de un evangelio del reino, pero es de un evangelio del reino de corte mesiánico, de corte davídico, de corte literal, que supuestamente Cristo vino predicando al pueblo de Israel en su primera venida, y debido a que la nación de Israel rechazó el ofrecimiento de ese reino, entonces fue pospuesto hasta que venga por segunda vez. De manera que el evangelio del reino originalmente era como decir que Cristo venía predicando la llegada del milenio, pero como rechazaron ese mensaje, entonces el milenio fue pospuesto hasta el tiempo que por segunda vez él venga. Entonces ese evangelio del reino va a ser instaurado ahora sí de una manera geopolítica sobre la tierra de Israel, en donde ese reino davídico es el evangelio del reino milenial literal. Y se va a llevar a cabo en donde hasta cierto punto, desde el punto de vista teológico dispensacionalista de Scofield y Ryrie, vamos a tener un milenio hasta cierto punto de corte del antiguo pacto, en donde se van a reinstituir los sacrificios, en donde se va a reconstruir un tercer templo, y que la reconstrucción de ese tercer templo es imprescindible, es innegable y completamente necesaria para la consecución de todos los propósitos de Dios en cuanto a ese evangelio del reino milenial. Ese es un enfoque, ¿ok? Es una postura que habla del evangelio del reino. Sin embargo, por lo que tú me estás diciendo y por lo que yo escuché de tus palabras, ese no es el enfoque al que te refieres, sino que o me desmientes si estoy equivocado, pero por lo que yo entendí es que cuando hablamos del evangelio del reino, no solamente es hablar de un mensaje de salvación, sino que también implica la llegada espiritual del reino de Dios a esta tierra, y que espiritualmente el rey ya está gobernando desde el momento en que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. El reino de Dios ya está presente. Entonces, de una forma espiritual, no literal. Y que la iglesia es el agente proclamador, es el agente que lleva a cabo la testificación o la evangelización en cuanto a este evangelio. Y el punto es no solamente comunicar el mensaje de salvación, sino la sujeción de la humanidad al gobierno del rey, que desde los cielos ejerce su reino espiritualmente en los corazones y en las vidas de las personas. ¿Sí estoy correcto? Sí, sí. Ahora, de ahí viene que, por ejemplo, cuando uno lee el Padre Nuestro que dice, venga tu reino, no está diciendo venga tu reino milenial, sino venga tu gobierno, venga tu dominio, tu reinado a mi vida y gobierne mi vida y reine mi vida conforme yo la vivo día a día. Entonces, sí pienso que esas dos, si a eso te refieres, sí estoy de acuerdo con esa parte. Y sí estoy de acuerdo con que el mensaje del reino que venía predicando Jesús era la llegada de una nueva creación, era la llegada de una nueva vida espiritual, de lo que hablaba Juan hace un rato, una nueva vida en Cristo, un nuevo pacto. Es a eso a lo que se le llama una nueva creación, cosa que, por ejemplo, en el libro de Isaías se menciona de una manera que muchos lo pudieran entender literalmente, pero realmente no está hablando de un nuevo cielo y una nueva tierra literales, sino que metafóricamente y poéticamente está hablando de una nueva creación. Dice, he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. O sea que aunque lo dice en tiempo pasado, yo creo, dice, ¿no? O sea que en ese momento en que está dando la revelación está hablando en presente, pero se está refiriendo a un evento futuro que iba a ocurrir con la llegada del Mesías, y que él creó ese nuevo cielo y esa nueva tierra, una nueva creación espiritual. De manera que ese reino ya está
ya está vigente y los que somos creyentes hemos sido trasladados. Si ustedes leen allá en el capítulo 1 de Colosenses, ¿cómo dice? Lean ese pasaje. Si lo tienen a la mano, busquen la epístola a los Colosenses. Hermano Ben, también Sí. hay una expresión ahora que también de un grupo, de un área del evangelicalismo que dice el reino ahora, que son aquellos que promueven la teología de la prosperidad. Bueno, Muchas veces sí, esa es se otra habla del vertiente. evangelio del reino y se atribuye, es decir, se mezcla todo. Se dice que el evangelio, principalmente los detractores y aquellos que sostienen la teología dispensacionalista, ponen todo en la misma bolsa, ¿verdad? Es Sí, decir, hablan que el reino ahora, y que estos predicadores del reino ahora, del tema de que tenemos que asumir posiciones de poder, de gobierno, etcétera, 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 dominionismo que se llama, que la iglesia debe dominar para que venga Cristo. Creo que también tiene algo de postmilenialismo también. bueno, Ellos dicen que sí, gracias Fernando, y qué bueno que lo menciona. Esa es otra variante que utiliza la frase el evangelio del reino, y con esa variante yo no estoy de acuerdo, Fernando, con el dominionismo y el reino ahora desde el punto de vista de la fe y la prosperidad. No sí, creo sí, que, sí, sí. no creo que ese sea el mensaje del evangelio para nada. Seguro, seguro, se entiende, ¿no? En ningún momento pensé que tú estarías en esa postura, pero lo que quiero decir que muchos, para atacar el mensaje del Evangelio del Reino centrado en Cristo, apelan al mensaje erróneo del reino ahora, ¿verdad? Que Así es una es. exageración, es un desequilibrio del Evangelio y es lo que ha traído el escándalo de estos movimientos de fe positiva New Age, ¿verdad? Porque es de kundalini y de hechicería también, digamos, de espíritus de error, porque es la verdad, y que está haciendo y ha hecho mucho daño, y entonces mezclan todo, y eso también los hace a muchos hermanos bien intencionados aferrarse al evangelio del reino milenial, ¿verdad? El Así evangelio que es. va a ser predicado en el milenio, y tienen temor de indagar acerca de este evangelio del reino ahora, del reino del Señor como tú explicabas. Sí, ahora que digamos que tanto la parte dispensacionalista como estando en un extremo y el reino ahora estando en otro extremo, tenemos que encontrar una vía media, que es la que yo estaba tratando de hablar y de la que estaba tratando de explicar. Dice el Colosenses capítulo 1, versículo 12, voy a leer de la Biblia textual, cuarta edición, dando gracias al Padre con gozo que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados, dando a entender que ese reino al que nos ha trasladado es un reino espiritual. Entonces, y también el apóstol nos da a entender lo mismo cuando habla en el capítulo 2 de Efesios y está hablando de nuestra vida con él, y dice en el capítulo 2, en el versículo 4, perdón, sí, versículo 6, dice aquí, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Entonces, dice que nos resucitó. Obviamente no está hablando de una resurrección física, sino que nos resucitó espiritualmente hablando. De la muerte espiritual nos trajo a la vida espiritual, nos resucitó. Pero dice que esa resurrección implica que nosotros espiritualmente estamos sentados con Él a la diestra de Dios, como sus hijos amados, no en lo físico, pero sí en lo espiritual. Entonces ahí habla de nuestra posición, ¿verdad? De nuestra dignidad en Cristo. Y es una cosa bella, una cosa hermosa, ¿verdad? No sé si me dio a entender, David, con la respuesta. Sí, sí, sí.
No sé si tenga que ver esto un poquito con lo que llaman el Cristo victorioso. Si me explicas un poquito más, porque yo no he leído todo lo que tú has leído. Ah, bueno, es que en las llamadas teorías de expiación, Ajá, se dice que a partir de la Reforma tomó mucha fuerza la sustitución penal, ¿no? así es. Y es Cristo tomando nuestro lugar en la cruz. Pero justo González y algunos dicen que también en la iglesia primitiva, junto con la sustitución penal, también estaba el énfasis en el Cristo victorioso, ¿no? Que lo que pasó en la cruz es que Cristo despojó a Satanás y a sus poderes y a los poderes del mundo de su autoridad. Y también lo relacionan un poquito con Apocalipsis, donde dice que el hijo de la mujer que va al desierto sube a los cielos y se sienta con Dios en su trono y se Ujú, le da el dominio y dice que echa al dragón de los cielos y en los cielos se canta: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. así Entonces eso es lo es. que llaman el Cristo victorioso, ¿no? Que Cristo en la cruz lo que estaba haciendo era despojar a los poderes demoníacos y los poderes de este mundo para volver a tomar el reino para su Dios, ¿no? Para su Padre, Ujú, y los desarma, ¿no? Les quita todo el poder que tenían sobre nosotros. Y por eso en Apocalipsis dice que ya no fue hallado lugar en el cielo para aquel que era el acusador de los hermanos, ¿no? Entonces no sé si tenga un poquito que ver con eso. pues puede ser que sí tenga un poco o un mucho que ver, ¿verdad? Porque sí es verdad, esa era una postura que existía en el tiempo primitivo, en la iglesia primitiva. Cabe decir que, como tú bien expresaste, la postura de la sustitución penal es una postura que se enfatiza y que se lleva a cabo en su predicación y en su enseñanza más desde el tiempo de la Reforma y especialmente con Calvino. Pero antes de la Reforma existían varias diferentes posturas sobre la expiación, pero lo que tú mencionaste del Cristo victorioso es una que eres de las más antiguas y de las más primitivas. Y precisamente utiliza esos versos, como por ejemplo el mismo capítulo 2 de la epístola a los Colosenses, donde dice que a través de su cruz Cristo hizo un espectáculo público de todos los poderes demoníacos, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces eso Ujú. significa de que les quitó el poder y que ahora Él reina desde los cielos. Y bien compaginaste eso con el libro de Apocalipsis, que habla de la que es la victoria de Cristo y de cómo es que toma el reino y empieza a reinar. Entonces, hermano Fernando, precisamente esa es una de las posturas que tiene Jonathan Welton en su libro, y que él menciona de que la teoría de la sustitución penal es algo mucho más reciente o tardío en lo que es la exposición bíblica a partir de la Reforma. Entonces, no sé si es esa parte a la que se refería. Puede ser, sí. Lo leí hace un tiempo y me quedó siempre esa duda, y la verdad que no había tenido oportunidad de consultar con alguien porque no es un libro que se ha leído mucho y bueno, pero, Pero yo sí lo he pero leído. sí, Ajá. sí, sí, por ahí debe ser. Déjeme que busque bien el pasaje, el texto de la exposición del hermano y se lo comparto, hermano. Sí, pero tiene que ver con eso, sí. Él habla acerca de que es más tardío, pero no me quedó claro a qué hacía referencia, en qué basaba la salvación Welton. No sé si usted quiere explicármelo ahora o... Bueno, es que yo no me quedé con la duda en cuanto a esa pregunta, en qué basaba la salvación Welton. Yo con lo que me quedé un poco con la duda cuando leí su libro era en qué basaba tanto él su postura de que la expiación era explicada a través de la metáfora del Cristo victorioso, como David acaba de mencionar, en lugar de abrazar la teoría de la sustitución penal, cosa que él no favorece. Ahí sí es Claro, muy claro, pero no, yo nunca he visto en él, a no ser que me pueda enseñar la cita y la parte en donde él pone en duda la salvación por gracia. Yo no capté eso de su libro. Quizás usted yo hace sí. un tiempito me quedó eso, de todo el libro me quedó eso, así entre comillas, no recuerdo bien, pero me hizo ruido, digamos, como decimos nosotros acá, cuando lo leí. Yo la voy a buscar,
Lo voy Sí, a buscar y se lo búsquelo, voy a compartir. búsquelo y me lo Sí, sí, comparte aparte y con mucho sí, gusto lo sí, platicamos. sí, 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 con gusto, hermano. Y comentaba esto, hermano, si me permite, Sí, porque muchos ahora dicen, ¿no? Que la predicación tienes que humillar al pecador y siempre tienes que predicar para alcanzar al pecador, pero como en ese marco de la ley. Eh, pero hay otros que dicen, bueno, pero también podemos predicar que Cristo nos ha liberado del pecado, ¿no? Que Cristo nos ha dado vida, que éramos esclavos y Cristo nos quiere liberar para hacernos parte de su reino. Y es tan bueno y tan aceptable como lo otro, ¿no? Porque hay gente que piensa que si no se predica de esta manera o de cierta manera, no estás predicando realmente el evangelio. Por eso preguntaba yo, ¿no? sí, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la segunda parte que tú acabas de mencionar de que Cristo quiere que nosotros dejemos de ser esclavos y que seamos libres en Él y que Él viene a perdonarnos y a liberarnos de nuestros pecados y que ese es un beneficio que Él trae para todos nosotros. Creo que eso es una motivación bíblica más que suficiente para que una persona se pueda sentir enamorada y atraída hacia Cristo. Ahora, lo importante aquí que tenemos que recordar y reconocer es que Cristo mismo en el Evangelio nos dice que es la obra del Espíritu, no solamente el convencer al pecador, sino atraer al pecador hacia la obra de Cristo. Pues a veces pensamos que es nuestra predicación o es lo que decimos lo que hace la obra de atraer a un pecador. Ojalá y fuera así, porque con solo perfeccionar nuestra oratoria pudiéramos lograr eso, pero no se trata de eso. No se trata de nuestra oratoria, sino se trata de la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Y creo que el Evangelio es muy claro cuando dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es la obra del Espíritu. Entonces, es a lo que yo me refiero y es ahí donde yo me aboco porque eso es bíblico, ¿verdad? Ahora, por eso preguntaba Gustavo hace un rato de que si antes que llegue una persona al convencimiento del pecado debía usarse la ley. O sea que la pregunta de él era, ¿se debe de usar la ley o se debe de usar al Espíritu como agente convencedor de pecado para luego llegar a ser justificado en Cristo? ¿Verdad? Entonces, o sea, le restriego en la cara la ley a la gente para que se dé cuenta que es pecadora o hago que el Espíritu Santo sea el que haga el efecto en el corazón de la persona hablándole del mensaje de los hechos salvíficos. Por ejemplo, hablando de lo que Cristo vino a hacer al morir y dar su vida por nosotros, resucitar para nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro en su primer sermón, verdad? Entonces, desde mi punto de vista es el Espíritu Santo, Gustavo, y desde mi punto de vista, David, no creo que haya que estar humillando a ninguna persona, porque yo no veo que Cristo vino a humillar a nadie. Al contrario, vino, aun cuando las personas eran pecadoras, no las humilló, sino al contrario. Aun siendo pecadoras, las guió con amor hacia su obra, hacia su persona. Y creo que eso es lo importante. Sí, gracias, gracias, hermano. Ajá. Bueno, ¿qué horas tenemos? Varones Galileos. ¿Qué hora es ahí donde ustedes están? Acá 5 de la tarde van a ser. 5 de la tarde van a ser, ok. Bueno, Ya. pues 15 a las 3. ya, ok. Bueno, pues yo Acá es la creo. hora del mate, acá es la hora del mate. Ok, Pasó el mate, pasó el mate. ya pasó el mate, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos amados, así quedamos. Yo creo que vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Creo que el tiempo que pasamos con Juan fue bastante bueno. Al menos yo lo disfruté, ¿verdad? Y recuerden, vamos a empezar un nuevo trimestre de estudio el día 11 de septiembre. El día 11 de septiembre vamos a empezar y vamos a empezar con un nuevo trimestre que se va a llamar Crisis en la Teología Contemporánea. Crisis en la Teología Contemporánea. Así que, y después de eso, vamos a entrar a las ciencias bíblicas
Y todo eso nos va a estar capacitando tremendamente. Y ya, primero Dios, cuando entremos al tema de los pactos, ya vamos a estar más que preparados y filosos para poder cortar la escritura de la manera correcta, ¿verdad? Pero vamos por buen camino. Y primeramente el Señor, pues el tiempo que nos queda de vacaciones de aquí hasta el septiembre 11, vamos a estar puliendo los cañones para que la clase pueda estar preparada de la forma correcta, ¿verdad? Así que agradecemos al Señor, gracias a Juan Contreras que estuvo con nosotros, gracias a Josué Landero que también nos acompañó el día de hoy, a Gabriel Godoy que una vez más está con nosotros, la persona de nombre Israel, si puede dirigirse a nosotros, se lo vamos a agradecer nada más para saber quién está ahí. Se llama. Por aquí estoy, profesor, cómo no, que la paz del Señor sea con ustedes. Claro que desde sí. Puerto Rico, disfrutando la enseñanza realmente. Mire, ya nos hicimos más internacionales, ya llegamos a la Isla del Encanto. Claro que sí. Ok, su apellido. Montañez Correa. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes. usted puede hacerme el gran favor de enviarme un correo electrónico para que yo lo pueda añadir como es debido y luego poderme comunicar con usted también a beninstituto@gmail.com. beninstituto@gmail.com. Sí, claro que sí, gracias. Y pues estamos en comunicación, bienvenido y esperamos que pueda acompañarnos más adelante. Y ya vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito más con usted en el futuro sobre todo lo que está pasando allá por Puerto Rico, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Aquí tenemos hermanos de Argentina, de acá de los Estados Unidos, de México, desde Chile nos acompañan también, así que estamos internacionalmente. Y hay un hermano que no entró hoy, el día de hoy, pero que él es de República Dominicana. Que Johan Acosta se comunica con nosotros, pero hoy no pudo entrar, así que, pero nada más para que nuestro hermano Israel sepa también, que está por allá cerca de donde está él, ¿verdad? Sí, ya lo he escuchado otras veces. Sí, ok, qué bien. Bueno, bendiciones, hermano Israel. Igualmente a ustedes. Bueno, mis hermanos, me despido entonces.